Lula sigue de gira por el barrio después de la Argentina. Está ahora en Uruguay, donde se reunió con Luis Lacalle Pou y donde tiene previsto juntarse con Pepe Mujica en su chacra de las afueras de Montevideo. Lula está viajando con varios temas en agenda, entre ellos la voluntad de Uruguay de abrirse a nuevos acuerdos comerciales con o sin el consentimiento de sus socios del Mercosur. Diría más sin que con. Y eso, de hecho, fue uno de los temas protagónicos de la cumbre de la CELAC de ayer. Uruguay, no sé si recordarán, pero viene avanzando en distintos tratados de libre comercio posibles, uno de ellos con China, con el argumento de que el país necesita abrirse al mundo y que tiene el potencial para eso. Una visión que no comparten los demás integrantes del bloque, no en cuanto al potencial, sino en cuanto a abrirse al mundo de la manera que fuese. De hecho, en la víspera de la cumbre de la CELAC, Mauro Vieira, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, advirtió: si se negocia fuera del arancel externo común, se destruye el arancel. Al mismo tiempo que reconoció la necesidad, y eso también lo venimos charlando, de ayornar el Mercosur, que nació en un contexto distinto al que hoy se conoce. La cuestión es cómo actualizar el Mercosur. Y seguramente no coinciden en todos en el rumbo que está decidiendo, que está marcando el presidente uruguayo. ¿Qué significa concretamente? ¿Por qué es tan polémico? Con un tratado de libre comercio con China, lo que pasaría es que Uruguay se podría volver una puerta de entrada para productos más baratos, básicamente, porque con aranceles más bajos. Productos que después de haber entrado al Mercosur podrían circular sin trabas dentro de toda la unión aduanera. Entonces, no es algo que favorezca, o por ahora no se entiende cómo podría favorecer a los países con industria, como es el caso, por ejemplo, de Brasil o el caso de Argentina. Por cierto, Uruguay no tiene industria ni para fortalecer, ni para actualizar, ni para proteger, ¿no? Entonces, no le preocupa su propia industria porque no la tiene, y tampoco le preocupa la industria a nivel regional porque no le interesa. Lo que está demostrando, al menos, es que los intereses son divergentes sobre ese punto. Los intereses divergentes es lo difícil, digamos, lo más difícil de todas esas construcciones de las que estamos hablando, esa construcción a varias bandas también, que quiere ser la propia CELAC, ¿no? Cómo sintonizar entre tantos actores con intereses divergentes. Sobre ese punto me gustaría rescatar lo que dijo ayer Gustavo Petro. Hay una gran distancia entre la retórica de la integración latinoamericana y la realidad. Hablamos mucho de unirnos, pero hacemos poco por hacerlo realmente. Y yo creo que esa historia tiene que cambiar. De la retórica tenemos que pasar a la realidad. Hay casos relativamente exitosos. La Unión Europea, con sus más, con sus menos, con sus problemas, hoy ni más ni menos, tienen una guerra en su propio territorio como si la Segunda Guerra Mundial no hubiera sido experiencia suficiente, en los mismos lugares donde los nazis mataron 20 millones de personas. Gustavo Petro dice, fíjense, una construcción más o menos exitosa también tiene ese tipo de desafíos. O sea, hagamos algo. Lo que sigue después de lo que escuchábamos recién es esto. Nosotros nos deberíamos enorgullecer y también hacer cargo de esa construcción regional. Como para tener otra opinión, me cruzo ayer con Marco Enrique Sominami, ex candidato a presidente de Chile, que participó de la cumbre, también fundador del Grupo de Puebla, y hablamos sobre si realmente la CELAC iba a ser un espacio posible para pasar de esa retórica a la práctica. Él expresó una opinión positiva al respecto. Como prueba, me dijo él, el documento, las conclusiones que se dieron a conocer ayer. Le pregunté entonces si realmente la CELAC tenía las herramientas y la posibilidad de cobrar, de tomar ese cuerpo
cuerpo que se le quiere dar, que tanto se anhela darle, o así al menos se viene hablando, a la CELAC. Y así contestó. Quiero creer que sí, pero está difícil, pero yo quiero creer que sí. ¿Cuál es la mayor dificultad? La cantidad de organismos subregionales. Mira, le voy a leer la cantidad de siglas. ALADI, CAN, ALBA, Mercosur, PROSUR, UNASUR, CARICOM, Grupo de Lima. Y me quedo corto, me deben faltar 10 más. Hemos construido un buen desastre. Estamos con 10 organismos subregionales. 10. Hay que ordenar esto. Tienen que hacer lo que usted dice, cosas concretas, pero también ordenar un gran espacio de conversación con el Caribe y con México, pero primero ordenar desde el sur, UNASUR y CELAC. Primero ordenar el sur, UNASUR y CELAC. Él no habla de divergencia, pero me parece que es otra manera de hablar de divergencia, diciendo, bueno, estamos creando un organismo para cada cosa, hay que ponerle un poco de orden para que tenga más fuerza. Es opinión de Uminami, pero entiendo que refleja seguramente la opinión de muchos mandatarios. Uno de los temas centrales de ayer, otro de los temas centrales de ayer, además de la cuestión que estamos ahora charlando, que esto que estamos charlando es integración regional. Cuando, viste, son esas palabras que a veces a uno le cuesta bajar, digamos. Sí. ¿Qué es cuando hablamos de integración? Bueno, es de esto también que estamos hablando, de cómo articular los intereses entre ellos frente a ese mundo cambiante, frente a unos desafíos globales, cómo encontrar una voz unida o sintonizada o sincronizada que le permita a la región también sacarle al jugo al mundo tal como hoy está funcionando, ¿no? Entonces, de todo esto se trata cuando hablamos de integración regional. De intercambios comerciales, sí, por supuesto, pero también de marcar un rumbo, ¿no? Y de tratar de sincronizar sobre ese rumbo. Entonces, les decía, otro de los temas centrales de la CELAC fue, sin lugar a dudas, la democracia. Desde el discurso inaugural de Alberto Fernández, no sé si lo escucharon hablar, fue uno de los momentos, digamos, más destacados, incluso llegó a los titulares, ¿no? El discurso inaugural es de los pocos discursos que fue compartido en su integralmente, digamos, en vivo en el momento en que el presidente argentino estaba hablando. Entonces, desde ese discurso inaugural hasta incluso el documento final que pone a la democracia como uno de los compromisos de todos los integrantes, los 33 integrantes de la CELAC, ¿no? Que ya lo dije ayer, pero lo podemos repetir, que la CELAC son 33 integrantes, o sea, todos los países del continente de las Américas, salvo Estados Unidos y Canadá. El compromiso con la democracia en ese documento se plantea en términos más bien generales. No aparecen, cosa que se venía especulando, ¿no? En el transcurso de la jornada de ayer, no se menciona con nombre y apellido, digamos, a Brasil, Lula o a Perú, por ejemplo, que son los dos escenarios más recientes y más candentes en esa materia, donde tal vez el asedio a la democracia se ve de manera más patente, aunque sí estuvieron ambos países muy presentes en las declaraciones que hicieron, los discursos que dieron los mandatarios y las mandatarias a todo lo largo de la jornada. Y con eso quiero aprovechar para hablar de lo que sucede en Lima, donde sí estamos viendo claramente en curso, en vivo todavía, cómo se está peleando por la democracia. Lima en los últimos días se fue convirtiendo en el escenario, en el epicentro del pulso entre los manifestantes y el gobierno de Dina Boluarte, que sigue ella por su parte profundizando la respuesta represiva. De eso también hablamos a veces de forma muy concreta cuando hablamos de asedio a la democracia. La actual presidenta, pidió este martes una tregua nacional, bastante raro porque al mismo tiempo denunció protestas asusadas por grupos radicales. Mi país está viviendo esta situación violenta generada por un grupo de radicales que tienen agenda política propia. Para algunos países se dice que Dina Boluarte está acá porque ha dado el golpe a Pedro Castillo. En esa narrativa nos han ido ganando estos señores violentistas. En esa narrativa nos han ido ganando estos señores violentistas. También dijo, no sabemos quién lo financia porque gastan en Europa. Esa batalla por la narrativa que Boluarte está denunciando, pero que en realidad ella está encabezando, está liderando,
es una batalla para instalar que los manifestantes son terroristas. De eso ya hemos hablado. Incluso dijo ayer, estamos hablando, para que se entienda, es un movimiento popular lo que sucede en Perú. Seguramente haya alguna excepción y cosas para remarcar, pero es un movimiento popular que llegó a la capital peruana, aunque no solamente se está dirimiendo en Lima, pero que sí también llegó a la capital, donde se concentra el poder, donde se concentran las élites desde siempre para esa gente. Los acusó ayer de estar financiados por el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Ese movimiento popular lo que está pidiendo es la renuncia de la actual presidenta, que asumió después de la destitución de Pedro Castillo. Lo que está pidiendo muy concretamente, y se los puede ver en las calles de Lima con su vestimenta tradicional, que viajaron muchos, una verdadera odisea para llegar hasta Lima, ¿no? Desde las zonas andinas. Están pidiendo el adelanto de elecciones para este año. Están pidiendo una asamblea constituyente para modificar la Carta Magna que fue heredada de Fujimori, el dictador. Están pidiendo el cierre del Congreso, controlado a manos desde hace años por la derecha, que perdió toda legitimidad. Eso es lo que están pidiendo. Del otro lado, la policía viene reprimiendo, y la fuerza de seguridad en general, con mayor dureza. Como prueba la cantidad de heridos, con perdigones, no solamente de manifestantes, también de periodistas, de enfermeras voluntarias. A todo esto hay que agregarle los muertos, que ya son más de 50. Este miércoles, y en este momento, los diarios y los portales de información de noticias en Perú están enfocados en que Dina Boluarte deberá dar explicaciones en el transcurso de los próximos minutos, horas, ante la Comisión Permanente de la OEA. No está claro que de ahí pueda venir una solución, pero esto sería... Son los mismos que estuvieron... De siempre, involucrados, sí, en el golpe de Bolivia, ¿no? La OEA, sí, exacto. Sí. Entonces, cualquier construcción, y con esto ya cierro ese viaje que hicimos por distintas temáticas, cualquier construcción hoy en América Latina y el Caribe también, y sobre todo, tendrá también que atender el enorme desafío de proteger a la democracia. Un país unido por la radio.